El siguiente ejercicio corresponde a la prueba BAU de 2018. El modelo 3, la opción A, por supuesto el ejercicio 2, como aquí aparece. En este ejercicio nos dan una función, una exponencial, e elevado a 2 menos x, y primero te pide que calcules la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x igual a 2. Bueno, pues lo primero que tenemos que indicar es que la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada de la función en el punto. ¿Vale? Este teorema pues hay que ponerlo en el examen, evidentemente. Por tanto, lo que vamos a hacer es, como la recta tangente es igual a mx más n, pues vamos a hallar m. Como sabemos que m es igual a la derivada en 2, pues vamos a hacer la derivada de la función. La derivada de la función, al ser una exponencial, es ella misma, e elevado a 2 menos x, por la derivada del exponente, que es menos 1. Por tanto, ya tenemos la derivada. Sustituimos en 2, tendríamos menos e elevado a 0, por tanto es menos 1. Significa que ya sabemos que la recta es igual a menos x más n. Por lo tanto, ahora para hallar n necesitamos un punto por el que pasa. Evidentemente, si fuese una función cualquiera y tengo una recta tangente, el punto de tangencia es el mismo tanto para la función como para la recta tangente. Es justamente el punto en el que coinciden ambas funciones. Bueno, y sabemos que este punto es en el 2. Por supuesto no conocemos la recta tangente, que es la que tenemos que calcular, pero sí conocemos la función. Tenemos f de x. Por tanto, podemos conocer la segunda coordenada de este punto sustituyendo en la función. Por tanto, pasa tanto la recta tangente como la función por el punto 2, f de 2. O sea, por el punto 2, y si sustituyo en la función el 2, sería e elevado a 0. Evidentemente es el punto 2, 1, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Ya que pasa por el 2, 1, sustituimos en la función el 1 por la y el 2 por la x. Despejamos el valor de n y tendríamos ya por fin todos los datos para conocer la recta tangente. Por tanto, la recta tangente a esa función en x igual a 2 es la y igual a menos x más 3. Pasamos al segundo apartado. Te pides que esbocemos el recinto limitado por la gráfica de f. El eje de ordenadas, o sea, el eje y, eje de ordenadas, y la recta x más y igual a 3. Si nos damos cuenta y despejamos la y, tendremos que esa recta es la y igual a menos x más 3, que justamente es la recta tangente de la función en x igual a 2. Bueno, pues vamos a representar la función f de x igual a e elevado a 2 menos x. Sabemos que la función e elevado a x sería una función con asíntota horizontal 0 en menos infinito, que pasa por el 0, 1. Esta función se conoce porque se representa y se estudia en la teoría. Bueno, pues vamos a hallar de esta función corte con los ejes. Vamos a hallar corte con el eje x, o sea, y igual a 0. Para eso hacemos e elevado a menos 2x igual a 0. Y esto no es posible, porque la exponencial nunca corta al eje x.
si estudiamos ahora corte con el eje Y, o sea, x igual a 0, consiste en sustituir en la función la x por el 0 y tendríamos e al cuadrado. Por tanto, corta en el punto 0 e al cuadrado. O sea que si nosotros dibujamos ahora la función, vamos a dibujar aquí los ejes. Pues de momento pasa por el punto 0 e cuadrado. Vamos a ponerlo aquí mismo. Vamos a ver si tiene alguna asíntota vertical, que evidentemente no tiene porque el dominio es todo R. No tiene asíntotas verticales, no hace falta estudiarla. Y asíntotas horizontales. Tenemos que estudiarla hacia más infinito y hacia menos infinito. Hacia más infinito, el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a 2 menos x sería igual a e elevado a menos infinito, y por lo que conocemos de la función e elevado a x, e elevado a menos infinito es 0. Por tanto, tiene una asíntota horizontal, son asíntota horizontal hacia más infinito, y que es la y igual a 0. Si hallamos la asíntota horizontal hacia menos infinito, e elevado a 2 menos x, será igual a e elevado a infinito, y como conocemos la función e elevado a x, hacia más infinito, e elevado a x no tiene asíntota. Por tanto, sabemos que se pega al eje x cuando tiende a más infinito. Vamos a estudiar la derivada para estudiar crecimiento y posibles extremos. La derivada sabíamos que, como lo hemos calculado ya en la parte superior, en esta parte, la derivada es menos e elevado a 2 menos x. Ya hemos dicho antes que la exponencial siempre es positiva. Por tanto, la derivada, como la exponencial es positiva y tiene el menos delante, significa que siempre es negativa. Y si siempre es negativa, significa que siempre es decreciente en todo R. También podríamos poner de menos infinito a más infinito, pero es decreciente en todo R. Bueno, pues ya tenemos todo. Evidentemente no puede tener extremos porque no se anula la derivada. Hemos dicho que siempre es negativa, nunca es igual a 0. Por tanto, ya tenemos una función que e elevado a 2 menos x sería algo así. Nos quedaría ahora calcular la gráfica de la recta x más y igual a 3, o para eso vamos a tomar la que ya teníamos calculada en el apartado A, igual a menos x más 3, y para eso tomamos un par de puntos. Vamos a aprovechar que sabemos que se toca la función y la recta en x igual a 2, por tanto, al sustituir los valores para x igual a 2, y igual a 1, calculado antes, y por ejemplo vamos a tomar otro cualquiera, el 0. Si sustituimos en la función el 0, obtendríamos y igual a 0 más 3, o sea el 3. Por tanto, tendríamos el 3 y el 2, 1. Bueno, el 3 estaría un poco más alto. Y dibujamos la recta. Así a mano alzada va a quedar un poquito, bueno, no queda tan mal. Y te piden que calcule el recinto limitado por la gráfica de f
ya tenemos F. El eje de ordenadas, este sería el eje de ordenadas, la gráfica de F y la recta. Por tanto, el recinto que nos están pidiendo sería el que está entre los tres a la vez. ¿Vale? Este sería el recinto que nos piden en el apartado 2. Pues bien, en el apartado tercero nos piden que calcule el área del recinto que acabamos de hallar en el apartado 2. Bueno, pues vamos a dejar solamente el área que tenemos que calcular. Evidentemente los límites de integración va a estar entre 0 y 2, que son los que configuran los límites de la región. Y la integral sería la función que viene por encima, que bordea la parte superior de la región. En este caso es e elevado a 2 menos x. Y le restamos la que bordea la parte inferior de la región, que era menos x más 3. Y esa integral definida es la que nos dará el área entre las dos regiones. Pues bien, vamos a integrar. La integral de e elevado a 2 menos x sería menos e elevado a 2 menos x. No es complicada, nada más que intuyendo la regla de la cadena la podemos averiguar. Menos, si nosotros lo podemos hacer directamente con los paréntesis, o podemos quitar ante los paréntesis. Entonces tendría e elevado a 2 menos x más x menos 3. Por tanto sería más x cuadrado partido por 2 menos 3x. Entre 0 y 2. Entonces sería igual. Voy a sustituir primero el 2. Sería menos e elevado a 0 más 4 medios menos 6. He sustituido el 2 en todas las partes de la función. Menos, y ahora sustituyo el 0. Sería menos e elevado a 2 más 0 menos 0. Por tanto, tendría e elevado a 0 es menos 1, 4 entre 2 es 2, menos 6 más e al cuadrado. Podríamos quitar el paréntesis, no nos hace falta. Y por tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos e al cuadrado por un lado y 2 menos 7 menos 5 unidades cuadradas, que sería el área que generan esas dos curvas con el eje Y o eje de ordenadas.